Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cinelandia, el programa de la Jornada Baja California donde hablamos de cine. El día de hoy vamos a hablar de El hogar al revés de Itzel Martínez del Cañizo. Ese en realidad es un golpe al corazón. Itzel Martínez es una realizadora baja californiana con una amplia trayectoria en el cine documental. Comenzó su carrera en las aulas de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, en la entonces Escuela de Humanidades, lo que ahora es la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y ahora esta directora forma parte de proyectos como Ambulante, que es uno de los festivales más importantes del cine documental en México. El hogar al revés nos cuenta la historia de un grupo de adolescentes que vive en las periferias de Tijuana, específicamente aquí, en Urbi Villa del Prado. Estos adolescentes son un grupo de amigos que comparten aula, colonia, historias y sueños. Vemos cómo transitan de la secundaria a la prepa y poco a poco su vida va cambiando, incluso saliendo de su control. Este documental lo vi hace años cuando yo estaba en la preparatoria, pero hoy conecté más que nunca con él porque me recordó muchísimo a mis amigos de la secundaria, a mi gusto por el Tectonic y a todas las historias que quedaron en el pasado. La vida da muchas vueltas y en la vuelta nos deja de cabeza. Y esto es algo que minuto a minuto nos hacen entender los jóvenes protagonistas de este documental. Esta película fue filmada después de unos cursos que Itzel y otros colaboradores dieron en una secundaria. Ahí es donde conocieron a los protagonistas. Acercándolos a la producción cinematográfica, se acercaron a Itzel y nos dieron esta pieza hermosa. Una obra que nos acerca a la vida cotidiana de estos adolescentes que viven pensando en el amor de su vida, que van a una escuela que les queda chica para sus metas, que cometen errores y aprenden a hacerse responsables de ellos. Adolescentes que sacan adelante a su casa y a sus hermanos, y aún con todo encima, bailan, juegan, escriben y pintan. Y así como a Itzel y a todo el equipo de producción, nos permiten a nosotros como espectadores entrar en sus vidas, conocer su intimidad, ver sus realidades desde su perspectiva, porque eso es algo también bien importante. La cámara no está para juzgar, la cámara observa y deja que lo que vive dentro del cuadro se mueva libremente. Y la verdad no te conviene salirte porque quieres hacer algo en la vida, puedes trabajar a medio tiempo y puedes estar manteniendo a tu familia. A través de entrevistas y pláticas entre el grupo de adolescentes vamos conociendo sus vidas, sus ideas, sus pensamientos, y este documental es tan íntimo que te hace pensar que estás dentro, y a veces cuando los personajes están pasando un mal rato quisieras abrazarlos y decirles, oye, todo va a estar bien. Pues yo siempre he tratado de ser madura para que no me afecte la adolescencia. La fotografía es una chulada, fue realizada por Alejandro Ramírez Corona y la verdad me encantó, sobre todo una escena en donde están arriba del Cerro Colorado, que creo que sí es el Cerro Colorado, y se ve la ciudad entera, se ven ellos y usan unos telefotos que hacen unas perspectivas bastante interesantes. Y aparte, pues se ve que lo disfrutan los chicos también, se ve que ellos están disfrutando ser parte del documental y ser parte de pues compartir sus experiencias, su vida, todo este rollo. E incluso uno de ellos cuando van subiendo grita, soy el rey del mundo, y sí lo eres el rey del mundo. ¡Soy el rey del mundo! La verdad es una película que recomiendo muchísimo que vean, porque te hace entender otras realidades, también te hace empatizar con otras personas, te hace conocer cómo es la comunidad. Y es una película hecha en comunidad. Y para hablar un poco más al respecto, invitamos a Itzel Martínez del Cañizo, la directora. Vamos a ver la entrevista con ella. Bueno, El hogar al revés comenzó con un taller en la secundaria 33 de Urbi Villa del Prado, en Tijuana. Era parte como de un proceso de adentrarme, de entender, de adentrarnos, de entender cuáles eran las circunstancias cotidianas y cómo se vivía en estas colonias en las cuales enmarcaban un poco la intención de la película, ¿no? O sea, qué pasa con la construcción, la vivienda social, cómo se entiende actualmente, cómo se vive actualmente, el estar tan desarraigado, ¿no? O sea, estar como tan en los márgenes y tan desconectado de la ciudad. Y bueno, ya que
íbamos a trabajar con los adolescentes, que eran los que estaban en el día a día en la casa, mientras que los padres, principalmente las madres, porque hay muchas madres solteras, estaban en sus entornos de trabajo, que en Tijuana principalmente eran fábricas o maquiladoras, ¿no? Entonces, pues quienes estaban en la casa eran los niños y los jóvenes, y bueno, entonces la idea fue llegar a una secundaria, conocer a los chavos ahí, no de casa en casa, sino ahí en ese espacio de, pues, donde se reúnen todos, digamos, porque estaban como al centro de la colonia, están las escuelas y todas las casas alrededor. Y mi forma de trabajar es siempre llegar dando algo, ¿no? Dando algo, y en este caso, pues era un taller de creación documental. Entonces, bueno, la secundaria nos dio luz verde y durante algunos meses, ya no me acuerdo exactamente cuántos, dimos un taller que invitamos así salón por salón a la comunidad, a quien se quiere integrar. Y pues respondió un grupo bastante interesante, como de más de 10 chavos, como 15 chicos, y durante un tiempo pues estuvimos como creando algunas piezas que respondieran un poco a sus intereses, ¿no? O sea, los temas los planteaban ellos, un poco la aproximación la planteaban ellos, y entre todos desarrollábamos estos cortos. Al final, digamos, de toda esa experiencia se hizo un cortometraje, un corto que se presentó en la escuela de manera como pública. Se hizo como un evento especial, los chicos participaron, estuvo muy lindo, y ellos vivieron esa experiencia de pensar, consolidar una experiencia cinematográfica y compartirla públicamente. Después de eso, ellos pasaron a la preparatoria. Digamos que los chicos, la mayoría eran del último grado, si no es que lo convocamos así, la verdad no me acuerdo exactamente, pero entonces vivimos ese tránsito al siguiente año de su escuela, que fue el cambio a la prepa, y en la prepa el mecanismo cambió un poquito, ya no fue un taller abierto, porque ya conocíamos quiénes eran los chavos con los que queríamos trabajar. Entonces lo que ofrecimos es un proyecto para que ellos liberaran su servicio social. Entonces nos hicimos comunidad receptora de servicio social, pero ya trabajamos con ellos, y ya, digamos, el grupo se hizo más pequeño de todos los de la secundaria, algunos se fueron a otras partes, y algunos pues nos parecieron como más interesantes, que se empezaban a perfilar más para este documental, y los invitamos como al segundo nivel, ¿no? Ya no vamos a hacer un corto, ahora vamos a hacer un largo, y entonces, bueno, digamos que su tiempo con nosotros, al mismo tiempo que aprendían y todo, y participaban, también les estaba formalizado en la experiencia de aprendizaje en la escuela. La experiencia de hacer El Hogar al Revés duró un par de años, ¿no? De trabajo de campo, y pues ha sido muy enriquecedor, ¿no? O sea, entender de cerca una realidad que ha tenido un eco muy importante en entornos de arquitectura en México y fuera de México. O sea, esta película estuvo en la Bienal de Arquitectura de Venecia, porque les resonaba de una manera como muy importante y muy cercana, como la realidad hacia donde se habían conducido, a lo mejor como una política de vivienda, no nada más en México, pero bueno, hablando de México, que se había generalizado durante pues, varios sexenios, y que no estaba funcionando, ¿no? Entonces, no nada más entender las cifras, no nada más entender los números, sino qué estaba ocurriendo a nivel humano, ¿no? O sea, cómo se están construyendo las nuevas generaciones de mexicanos, de jóvenes, cómo se están encaminando sus deseos, sus sueños, sus ilusiones, ¿no? Y cómo estas medidas estructurales, pues como de política, de gobierno, impactan en la vida de la gente. Ese es un puente que me parece que el cine logra muy bien, ¿no? O sea, ir de lo macro a lo micro, y cómo en ese tránsito construye como muchos sentidos y significados muy humanos y muy importantes para reflexionar sobre un tema, ¿no? Creo que es, bueno, hay mil formas de hacer cine documental, pero digamos esa es una de sus posiciones como más potentes, ¿no? Y bueno, yo me siento contenta de haber
logrado es tejer esos puentes, ¿no? Más allá del círculo cinematográfico, sino más bien, también la presentamos en el Senado de la República, ¿no? O sea, como de frente, cuestionando estas políticas. Entonces, pensar en un cine, creo que es algo que diría después de esta experiencia y de mi experiencia en ambulante, pensar en un cine que tiene la capacidad de incidir en el escenario social, que tiene la capacidad de transformar, de arrojar luz sobre un tema que se ha mantenido en la oscuridad, de pedir justicia, de pedir modificaciones, de pedir transformación o de pedir sensibilidad y empatía de parte de todos aquellos que habitamos un espacio, el mismo territorio o otro territorio, y que podemos empatizar con el sufrimiento, con las dificultades de una comunidad y desde entendernos, ¿no? O sea, mucho pasa por no conocer, por no saber, por no entender, por no escucharnos, por estar en nuestras propias burbujas o fantasías de productividad y alejarnos de la empatía y del sentimiento colectivo. Y creo que el cine documental puede aportar mucho a eso. Entonces es muy necesario que en todos lados se produzca cine documental y se comparta. Muchísimas gracias a Itzel Martínez por aceptar la invitación a este programa, y muchísimas gracias a ustedes por ver otro episodio de Cinelandia. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Enrique Martínez y no olviden visitar jornadabc.com.mx.